De acuerdo. Listo. Buenas tardes, profesora. Bueno, nosotros somos uno de los equipos de la materia de desarrollo comunitario. Nuestro proyecto consiste en hablar sobre el medio ambiente y dar buenas propuestas sobre ello para poder, no sé, mejorarlo y ver qué está fallando, más que nada como personas en qué estamos fallando. La cuestión que hicimos esta sala de Zoom es para realizarle unas preguntas. Bueno, yo voy a empezar. La primera pregunta es, ¿qué es el cuidado del medio ambiente? Para usted, ¿qué es el cuidado del medio ambiente? Wow, es una pregunta compleja. Hola chicas, buenas tardes. Bueno, creo que en este sentido aplica la correcta utilización de los recursos naturales, ¿no? Pues no excedernos en la utilización de ellos y de alguna manera, pues poder, no sé, aterrizar lo que es la ecología en ese sentido, la reutilización, ¿no? De algunos recursos para tener mejores efectos y bueno, no tan nocivos hacia la naturaleza como tal, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Conoce qué significa el término contaminación? El término contaminación, Sí, profesora. ¿sí? ¿Está bien? Ok. Bueno, aquí pues nos pudiera hablar de nueva cuenta de los recursos naturales, ¿no? De el daño que se genera hacia el agua, hacia el suelo, hacia el medio ambiente natural, y pues que de alguna manera es ocasionado por todos los individuos, ¿no? Por las empresas, por las propias, los hogares, las escuelas también tienen un medio de contaminación. Pues de alguna manera, todos favorecemos en ese sentido al no cuidado de nuestros recursos. ¿Okay? Siguiente pregunta. ¿Qué acciones usted puede tomar para cuidar el medio ambiente? Es complejo también esa parte. Pues creo que todo está desde nuestro actuar, ¿no? En el sentido de que podamos aportar nuestro granito de arena, cuidando el agua, desechando los residuos en el área correspondiente. Por ejemplo, si estamos hablando del aceite, en dónde se debe depositar el aceite, si estamos hablando del cartón, del plástico, todas estas características que de alguna manera considero que es cultura, difusión en ese sentido, para que todos podamos actuar de manera correcta, ¿no? Entonces ahí sí tendríamos que hacer como más conciencia de los desechos, dónde depositar todos estos desechos y que también nuestras autoridades pues nos apoyen o se comprometan con esas características, ¿no? Actualmente ya vemos que, bueno, hay mayor cantidad de recolectores, por ejemplo, de PET, de las tapitas estas, de la separación de los envases de leche. Entonces, de alguna manera se está trabajando, sin embargo, pues hay que coordinar esfuerzos tanto de los hogares como de las propias autoridades, ¿no? Muchas gracias. Sí, siguiente pregunta. ¿Qué piensa usted que va a suceder si los seres humanos continuamos contaminando el medio ambiente? Wow, pues la carencia que actualmente tenemos del agua potable, ¿no? Que la necesidad de la purificación del aire en ese sentido, donde las ciudades o en algunas ciudades cercanas a nosotros, Puebla, Ciudad de México, que están a poco tiempo en ese sentido, pues no puedes transitar de manera libre, de disponer un día para estar en el, ¿cómo se llama? En un espacio abierto directamente, ¿no?
por la cantidad de contaminación en ese sentido. Entonces, pues las consecuencias serían graves. Necesitamos de alguna manera empezar a trabajar desde la perspectiva que nos corresponda. Algo muy sencillo, pues creo que eso sí ya es una necesidad, el ir al súper con tus propias bolsas, ¿no? Y como les decía hace un momento, la clasificación de esos desechos para que de alguna manera tengamos menos efecto nocivo hacia el medio ambiente y que pues también las políticas públicas se actualicen en ese sentido, ¿no? Para dar mayor difusión a la población. ¿Qué opina usted sobre los mares y ríos contaminados? Son una gran área de oportunidad porque muchos de nuestros desechos llegan a ese nivel, ¿no? Y el efecto, bueno, tal vez no es inmediato, sin embargo, ya se logra contabilizar el número de especies, pues ahora sí, afectadas, como los propios, la biosfera en ese sentido propia de los mares de alguna manera tiene alguna afectación, pues las propias mutaciones que tienen en las especies, los arrecifes dañados, todas estas características. Entonces, habría que buscar, como les decía en un inicio, métodos de reciclaje, de ubicación de los desechos que de alguna manera no impactaran tanto en lo que son los mares, ¿no? Ríos y mares, porque de alguna manera ambos pues van de la mano, entonces en ese sentido sí habría que prestar mayor atención. Están muy bien lo que son ¿cómo se llaman? Las pequeñas brigadas para la limpieza. Sin embargo, pues creo que como individuos, cada vez que acudimos a las playas, pues es nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, recabar la basura y depositarla en el lugar que le corresponda. Aquí, bueno, también incluye mucho, pues, las lluvias que de alguna manera impactan en el barrido de toda esta basura, de todos estos desechos que llegan a ese punto, ¿no? Entonces, sí habría que prestar mayor atención a las campañas. Sin embargo, pues, no es como tal responsabilidad solo de algunos cuantos, sino de todos en general, ¿no? Entonces, esa sería como la característica importante. Ok, ¿qué opina usted sobre la tala de árboles? Pues es algo que en la medida de la evolución de los individuos pudiera considerarse como inevitable. Sin embargo, pues así como se considera inevitable por el recurso que se obtiene de ahí, ¿no? Las materias primas, pues debería ser obligatorio la reforestación en ese sentido, ¿no? ¿Cuál es la distribución que se hace de ese material? Si es sumamente esencial, como les decía, es algo inevitable, sin embargo, ¿cuáles son las repercusiones que estamos teniendo, no? También en las pequeñas construcciones que se hacen, tomar en cuenta si el árbol no nos va a afectar tanto las raíces en un futuro, bueno, pues se pudiera mantener en la medida de lo posible. Nos proporciona sombra, nos proporciona pues una pequeña purificación o gran purificación dependiendo del tipo de árbol del que estemos hablando. Y aquí sí habría que tener en cuenta si es sumamente necesario, o sea, porque dentro de lo requerimos. Sin embargo, ¿qué otras posibilidades podemos obtener de un reciclado de madera, de ciertas necesidades o insumos que se pudieran sustituir por estas características que nos proporciona la tala de árboles, ¿no? Entonces ahí habría que buscar alternativas. Ustedes ya lo han visto, por ejemplo, la difusión del bambú, que crece muy rápido. Entonces, esa sería una muy buena opción, no nada más el bambú,
sino otros materiales similares que pudieran transformarse en una necesidad o poder cubrir esa necesidad que nos aporta la tala de árboles, ¿no? Ok, ¿qué opinión tiene acerca sobre la contaminación del medio ambiente en su comunidad? Que la gente es muy irresponsable. En mi comunidad, no se observa, fíjense, no se observa en mi entorno tanto que las personas tiren basura. A lo que yo voy es que no hay se podría trabajar en campañas de separación de basura. De esta manera, las personas que se encargan de recolectar las botellas de basura, el cartón, todas estas características, pues les facilita, ¿no? Ya no es necesario como que tengan que estar rompiendo todas las bolsas. Entonces, yo aquí entiendo que en mi entorno debería de haber un compromiso mayor de las autoridades para estas áreas de recolección y no considerarlo una sugerencia, una opinión de la ciudadanía, si se puede o no. Creo que si todos nos organizamos, por ejemplo, en la colecta de la basura, que ciertos días se destinen, no sé, para cartón, para latas, para cristal o vidrio, de esta manera se podría trabajar más en conjunto. Entender cuáles son las formas de desecho de ciertos papeles, porque no es lo mismo las hojas, la papelería en ese sentido, a las servilletas, al papel higiénico, y pues para no mezclar, ¿no? Entonces, pues creo que aquí debería de haber el compromiso por parte de las autoridades en efectuar ciertos estándares de distribución de la basura o de reciclado en ese sentido y que pues los ciudadanos nos comprometamos a esa responsabilidad, porque ya es un efecto adverso que estamos teniendo todos. Ok, bueno, ¿es posible un futuro medioambiental más sostenible? Sostenible pudiera ser. Sin embargo, creo que la carencia de recursos naturales cada vez es mayor, tanto para los alimentos como para la obtención de agua potable y su distribución, la contaminación del aire, todas estas características. Entonces, sustentable dentro del contexto pudiera ser, sin embargo, sí es cierto que cada vez tenemos más necesidad de estos recursos y que cada vez son de menor calidad, ¿no? Entonces sí habría un impacto ahí en pues los proyectos o características de atención que pudiéramos prestar para no favorecer el declive de nuestros recursos, ¿no? Entonces ahí sí pudiéramos entenderlo de esa manera. Ok, ¿conoce los tipos de contaminación? No de forma específica, o sea, lo que yo les puedo comentar es, no sé, la difusión que se hace en medios, la clasificación que pudiéramos tener desde la escuela, pero aterrizarlo y, ¿cómo se llama? Y ponerlo en práctica, de alguna manera, es complejo, ¿no? Porque no sabemos hasta qué punto podemos estar contaminando con, no sé, una hoja de papel, un chicle, el desecho del aceite. Entonces, ahí sí habría que dar mayor difusión, porque de alguna manera todos llega a un punto en el que desconocemos esa clasificación, ¿no? Ok, y por último, ¿se le ocurre alguna forma de mejorar las prácticas perdón, de reciclaje en su hogar y en su comunidad? Sí, lo que les comentaba hace un momento, que las autoridades pudieran empezar a buscar rellenos sanitarios en donde se pudiera clasificar o reciclar algunos desechos, como les comentaba hace un momento, ¿no? Lo que es el cristal, lo que es las latas, el papel, cartón, todo esto, las propias botellas,
que, por ejemplo, yo en lo particular lo que hago es que ya las botellas, o sea, ya ni siquiera las meto en las bolsas de basura, ya las dejo a un lado, o el cartón que esté limpio y que sepa que la persona que pasa recolectándolo le puede servir, ya ni siquiera lo metemos en las bolsas, para que de esta manera pues a ella o a esta persona le sea más fácil y no tenga que estar rompiendo. Obviamente aquí la separación de los residuos orgánicos pues tiene mucho que ver para que no se mezcle con cartón o o algunos otros desechos que también pudieran tener como un segundo uso o una segunda vida en el sentido de reciclable, ¿no? Entonces aquí sí serían como esas características. Hay muchas personas que también lo aplican, sin embargo son, como les comentaba, son prácticas que deben ser ejecutadas por nuestras autoridades, no en el sentido de si estás de acuerdo o no, de que de esta manera se va a hacer la recolecta de los residuos. Yo he visto, por ejemplo, en ciertos lugares, no sé, Nogales o Jalapa, Córdoba también, que el camión tiene ciertas horas para pasar o ciertos días y solamente en ese momento puede sacar la basura. Antes, no. Y si lo hacen, te multan, ¿no? Entonces, yo creo que de esa manera sí se pudiera trabajar y, y hacer una mejor recolección de los residuos. Ok, profesora. Bueno, pues muchas gracias por su colaboración y contestando esas preguntas que a nosotros como equipo nos sirve mucho, y este tema pues lo escogimos para dar una buena representación como el medio ambiente, porque en verdad ya no se, aparte de que ya no se usa ese tema, ya no, ¿cómo se podría decir? Ya no es posible para hacer las cosas. Bueno, pues le agradecemos mucho, profe, y esto sería todo. Gracias. Muchas Gracias a gracias, ustedes, profe. chicas. Que tengan linda tarde. Igualmente, profe, gracias. Hasta luego.